Hola, taitantos, bienvenidos un día más a esta tertulia que es la de ustedes. Los bulos son informaciones falsas que se divulgan con el objetivo de desprestigiar o enaltecer a personas, empresas, grupos sociales o instituciones. Los bulos han existido siempre, pero ahora con la velocidad y el gran alcance geográfico de Internet se han convertido en un rápido y masivo instrumento de manipulación de la opinión pública. Bienvenidos. Hola Ángeles, hola. José Ángel, Norberto, Victoria. Hola. Los bulos, ¿qué decimos de los bulos, Hombre, bulos es sinónimo de mentira. Desde mi punto de vista, lo que pasa que sí es cierto que las mentiras normalmente suelen ser algo más bien piadoso, mientras que, como tú decías, los bulos van encaminados a sacar un beneficio de ellos, bien sea por denostar a un contrario, bien sea por enaltecer algo propio, pero siempre con vistas a sacar un beneficio. Son peligrosos, Hombre. Y tienen consecuencias porque al desinformar podemos tomar decisiones a veces equivocadas, ¿no? Si los creemos. El gran problema muchas veces es el no tener una mente crítica o no tener una forma para contrastar esa información negativa o bulo. Luego ya os diré algunas técnicas que existen para poder contrastar esas desinformaciones. Hay empresas, pero bueno, esto vamos a dejarlo para el final. Sí. Pueden ser peligrosos, decía yo, por lo menos pueden ser dañinos y pueden también dañar la reputación, como decía, la presentación de personas, de empresas, de grupos sociales, sobre finanzas también, que a veces se utilizan para manipular mercados financieros, se utilizan para todo. ¿Os parece que hay más bulos ahora que antes? ¿O siempre hubo tantos, lo que pasa que no los conocíamos? Lo que pasa es que las calumnias o bulos que hay, una vez que se lanzan, es muy difícil luego de dar marcha atrás. El desprestigio de una persona a la larga siempre le perjudicará. Como dice el refrán, te matas con decir la verdad, pero ya no te cree. Igual es que estamos un poco predispuestos a creer lo malo, ¿no? En lugar de lo bueno. Se utilizan los bulos muchísimas veces para blanquear la imagen de alguna institución o de alguna persona. O sea, que sería justo lo contrario. Que no nos quedemos con la parte negativa, que es decir, digo estas mentiras de esta persona para denostarla. No, muchas veces, y yo creo que en Internet eso se usa muchísimo. Lo del blanqueamiento de instituciones, se utiliza mucho en política. Para justo lo contrario, más que para denostar, ahora ya creo que se está utilizando y yo creo que son profesionales del bulo ya en muchas ocasiones, que ya no es el típico bulo que se lanza, que alguien lanza una idea y va creciendo y llega a convertirse en algo viral o en algo, sino que sí que hay gente que yo creo que se dedica profesionalmente a hacer este tipo de cosas. Yo quería hacerte una pregunta, a ti como psicóloga, voy a hacértela ahora, pero la contestamos después si te parece. Sí. Y es que hace un momentito decía yo que igual es que somos propensos. Hay personas más propensas, más débiles ante ese tipo de noticias, ante ese tipo de divulgaciones, que sean más fáciles de engañar. Norberto hablaba también de criterio. Vamos a ver qué nos dice Carmen sobre esto de los bulos. Adelante, Carmen. Hola, taitantos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy hablamos sobre los bulos que están a la orden del día. Muchas veces llegan por WhatsApp, redes sociales o incluso a través de conocidos. ¿Qué tienen en común? Que juegan con nuestras emociones, miedo, indignación o esperanza. Pero lo cierto es que siempre han existido. Un caso muy curioso fue el de la donación de Constantino, un documento falso del siglo VIII que decía que el emperador Constantino había regalado vastos territorios y poder al Papa. La Iglesia usó este texto para justificar su dominio político, pero en el siglo XV el erudito Lorenzo Valla demostró que esto era un fraude. Este bulo no solo reforzó el poder del papado, sino que también generó conflictos políticos en Europa. Otro mucho más actual y muy famoso en España fue el del ejército, que iba a fumigar desde el aire para desinfectar las calles y circuló durante los primeros meses de la pandemia del COVID en 2020. Esto generó pánico y algunos hasta tomaron medidas innecesarias como sellar puertas y ventanas. Incluso los ayuntamientos tuvieron que desmentirlo públicamente.
Bueno, y ante esto, ¿qué podemos hacer ante alguna noticia demasiado exagerada? Primero, dudar siempre. Si algo nos parece exagerado e increíble, investiga antes de compartir. Existen webs para comprobar este tipo de fraudes y también podemos hablar directamente con nuestros familiares y amigos. Os dejo con este interesante debate y os envío, como siempre, un fuerte abrazo. Gracias, Carmen, otro abrazo para ti. Ya veis que decía Carmen que los bulos juegan con nuestros sentimientos, ¿no? Con nuestras emociones, decía ella. Y nos recuerda un bulo del siglo VIII, con lo cual los bulos, el tiempo que llevan, y se lanzan, como decía Victoria, a veces para reforzar, o también lo decía Carmen, para reforzar el poder de algunos, decía ella, al referirse a ese bulo de la donación del emperador Constantino. Y nos recomienda dudar siempre ante la noticia exagerada. Quería yo hacer esa pregunta que os hacía antes de ir a Carmen. Si hay personas, le quería yo preguntar a Victoria, más fáciles para los mentirosos. Si hay una cierta propensión a ser más fácil en eso del engaño. Hombre, a ver, los niños son los más vulnerables en este sentido, porque son inocentes, se lo creen todo. Que ahí empieza a generarse a partir de cierta edad, cuando ya se va madurando, lo normal es que tengamos una capacidad crítica y que intentemos contrastar la información cuando nos choca. Yo creo que en este sentido no tiene por qué haber un perfil, sí puede haber gente que sea más inocente, más fácil de manipular, pero cuando algo no te suena bien o te chirría o te parece que es poco fiable, como decía Carmen también, contrastarlo, ¿no? Pero sí que puede haber gente que sea más manipulable, por supuesto. Hay gente que es más manipulable. Es que yo pensaba ahora, y luego dejamos también hablar un poco a este lado, que nosotros tenemos también un poco de culpa, ¿no?, en creer esos bulos. A veces creemos bulos, es mi opinión, no sé si es la vuestra, pienso porque van a favor de nuestro criterio, de lo que pensemos sobre esa institución, esa persona o esa empresa que sea objeto de ese bulo. A veces quiero decir que nuestros rencores, incluso nuestros deseos, nos hacen que tengamos una cierta propensión a creer según qué, ¿no? Me da la impresión, porque a veces nos interesa creer más a este que a aquel, pues por una serie de razones personales. Yo creo que sí, que es una parte importante de la creencia, de los sesgos, de los valores de cada uno que tiene, pues muchas veces en esos bulos tienen la facilidad, ¿no?, de llegar. Y desgraciadamente una pregunta que hacías antes tú, el tema de que por qué eso, yo creo que hay más. La tecnología que tenemos actualmente, que se usa, el internet y todas las demás herramientas facilitan enormemente la labor de los bulos, de los profesionales, que ya se comentaron que creo que sí hay profesionales, es más, ya no solo profesionales, ya hay máquinas que hacen bulos. Desgraciadamente ya hay bots que se llaman inteligencia artificial que producen y automáticamente bulos, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en una época complicada para este punto. Sí, hay una cosa que yo quería decir, que aunque Victoria dice que no tiene por qué haber una propensión a creerse los bulos, sin embargo sí que yo creo que hay gente que le encantan los bulos y que tienen como esa necesidad de propagarlos. Le cuentan una cosa y automáticamente ya quiere decirlo, porque de alguna forma... Y compartirlo por internet, como decía Carmen, ¿no? También, si lo compartimos, mira qué noticia. Porque de alguna forma es como si se añadieran un gramo de valor a sí mismos. No les importa que sean verdades, mentiras, pero para ellos digo ellos o ellas, digo personas en general. Es como ponerse así en valor, lo de comentar esos bulos, incluso discutirlos, aún sin haber hecho un análisis, sin haber contrastado. Esto es hablando a gran nivel, pero incluso a nivel más cercano, muchas veces pasa el hecho de que tú le cuentas a una persona cualquier cosa. Esa persona se lo cuenta a otra persona añadiendo 2 escenas más, la tercera persona se lo cuenta al siguiente poniendo algún animal por el medio y ya al final el quinto ya dice, os voy a contar una película, y resulta que el problema era que se había pillado un dedo con una puerta. Y es así, y muchas veces creo que hay bulos que se crecen como de forma inconsciente porque se va pasando la información de uno a otro y se van añadiendo
pequeñas. Bueno, lo que pasa es que eso siempre ocurre en un círculo reducido. Los auténticamente peligrosos Claro, eso son los que difunden los medios de comunicación, y el medio de comunicación más potente y poderoso hoy por hoy es Internet. Hay una cosa, esto es casi anecdótico, pero es lamentable que básicamente hoy, tal como estamos, los bulos, no voy a decir exactamente son fabricados, pero sí que son balones que se tiran los políticos. Son fabricados. Las Decías clases- bien, las decías bien, las ¿verdad que clases decía bien? políticas, Son fabricados. y entonces donde hay un pequeño grano te ponen un tumor, y donde hay una cosa, lo que sea, ya mencionan que pudo haber, que había, y el siguiente, la prensa, dependiendo un poco de su color, te lo plantea de una forma o de otra. Y todos, los unos y los otros, dicen que esa es su verdad y esa es la verdad. Y al final hay que cortar por lo sano, decir ni tú a rechazar. Bueno, la prensa convencional es más difícil que propague bulos, porque esto hay mecanismos para saber que son bulos. A algunas redacciones se les ha engañado alguna vez, pero inmediatamente lo desmintieron. Claro. Lo peor es lo de Internet, que ahí no hay control. Ahí escribe todo el mundo, cada uno pone lo que le da la gana, insulta a quien quiere, difama a quien le apetece, y bueno, lo que decía Victoria, lo que dices tú, y luego pues, los grupos con intereses pues lo aprovechan. Luego a están su los de lo favor. contrario, que son los negacionistas. Los negacionistas. La gente que es Sí. negacionista o conspiranoica, o sea, que podíamos meterlos dentro de los bulos, Sí. que ante hechos que se sabe que son ciertos, empiezan a correr la voz de que eso es mentira, de que no, y hay gente, una parte de la sociedad, que se queda con esa negación de hechos vindicativos o del tipo, o políticos o del tipo que sea, ¿no? Entonces, claro, es peligroso porque hay gente que se queda solo con esa parte. Es muy peligroso. Claro. Es muy peligroso, sobre todo para una sociedad que pretenda ser estable, ¿no? Tener una cierta estabilidad social. Eso desequilibra todo, ¿no? Sí, sí. Desestabiliza todo tipo de grupos. Tenemos claros ejemplos en políticos ya, ¿no? Que utilizan el bulo como arma de Claro. comunicación. Qué feo, ¿verdad? Y entonces llegó un momento que la desconfianza ya... Acordaros en este país hace muchísimos años, con el famoso bulo, cuando hubo los atentados en Madrid, Sí, sí. fue Efectivamente. tremendo. Tremendo. Les costó el gobierno, Sí, sí, sí. Sí, porque sí. se descubrió a tiempo que era un bulo, Sí, y sí, les sí. costó el gobierno. Ahí se equivocaron, porque intentaron vender un bulo como algo real y no coló, porque afortunadamente pues se pudo contrastar a tiempo, ¿no? ¿Recuerdas el tipo de bulo, no? Porque igual alguien que nos... Bueno, sí, cuando Sí, los los atentados de Madrid, atentados, que sí. dijeron que había sido terrorismo etarra, Sí. y en realidad no lo era. Entonces el gobierno lo quiso utilizar porque al día siguiente tenían unas elecciones y lo quisieron utilizar como arma política y le salió tiro con la culata porque además Porque al final, estábamos hablando de muertes. al final se descubren los bulos. Claro, Tampoco- claro, pero ahí se descubrió a tiempo, porque justo se empezó a descubrir, y yo además me acuerdo que fue curioso, porque yo no estaba en España cuando pasó esto, estaba fuera. Y yo cuando conseguí hablar por teléfono con mi familia, que fue por la tarde, el atentado fue por la mañana, nos enteramos tarde porque, bueno, y cuando conseguí hablar con mi familia, yo estaba en Francia concretamente, en Francia ya se sabía por la tarde que no había sido ETA. Sin embargo, cuando yo hablé con mi familia, aquí en España por la tarde todavía se seguía Y diciendo. muchos españoles de a pie también lo sabíamos. Lo que pasa que lo que se difundía, lo que tú dices, era otra cosa, Claro. pero también había gente que lo sabía. Lo que Pero allí ya interesaba sabía, sería- porque ya habían dicho que había aparecido una... O sea, toda la información que luego no quedó más remedio que aquí transmitirla. En Francia, los telediarios, por la tarde allí ya se abrió con esa información. Con lo cual yo decía, ¿cómo que ETA? Cuando hablé con mi familia decía, ¿cómo que ETA? ¿Cómo que ETA? Pero si no fue ETA, si fueron los terroristas... O sea, ¿algún bulo más recordáis así de estos que hayan podido tener repercusión social o que haya sido o gracioso? Yo qué sé. Yo precisamente... Un bulo, porque también hay bulos, también hay gente que se dedica como broma, a lanzar bulos, pero en plan ya más jocoso y de otra manera, que no son tan dañinos a lo mejor, pero bueno, la gente que lo leemos o lo vemos con buena voluntad y sin afán de investigación, pues a veces también nos los creemos. Hay bulos de temas de salud que son... Pero eso es grave, Que son peligrosos. Eso está lleno así Está internet. lleno de... Está lleno de gurús Todos dándote los- consejos de salud. De salud, y Sí. en realidad muchos de ellos son... Por favor, no crean Son todo lo bulos. que ven en internet, porque hay mucho estafador y mucha gente que nos engaña y que se ríe de nosotros. Y lo que decías José Ángel, con la salud no se puede jugar, hay que ir a nuestro médico. Los cotilleos de corazón, ahí también hay muchos bulos.
pero muchos, hasta que luego se desmienten o no se desmienten. Pero bueno, eso sí que es como muy... Bueno, también hacen daño, muchas con veces. interés muy personales. A veces incluso lo provocan ellos mismos. No, claro que lo provocan a veces, pero... Para ganar dinero. Hombre, para claro, ganar no. dinero, a veces es interesante soltar alguna pequeña Claro. bomba y así vuelven a ser Y personas vender visibles. su vida y Claro. hacer, como decía Norberto, de un grano otra cosa mucho más Claro. gorda, Claro. y todas ellas iban ganando dinerete y tal, pero Pero hay bueno. otros realmente peligrosos para, Sí, para la No, sociedad. desgraciadamente sabemos que eso al final es un negocio de ellos mismos. Pero desgraciadamente uno de los problemas que transmiten es la facilidad de convertirse en fenómenos de la televisión y de repente alguien de la nada que de repente es algo de... Sí, sí, A mí sí, lo que más, anonimato lo que y- más me sorprende es lo que decía antes, esa propensión que tenemos muchas personas a creernos todo lo que oímos y sobre todo si tiene un cierto morbo mejor. Sin pararnos a pensar, a reflexionar, a ver por qué eso sale de esa manera. Porque a veces hay bulos tan burdos que si piensas un poco te das cuenta enseguida. Efectivamente, tú lo dijiste, hay bulos burdos que son prácticamente increíbles, pero posiblemente dentro de una sociedad que no tenga una mente crítica, es como necesita esos bulos para tener algo de importancia. Para tenerte entretenido. Y poquitas Sí, Para tenerte inquietudes. entretenido. Para tener- Así no entras en los temas Claro. de los que nos importan. Efectivamente, Claro. efectivamente. Claro. Ya, pero ¿quién tiene la culpa de dejarse entretener? Ahí, bueno, eso Pero si ya- te lo meten todo ¿Quién es el día por los ojos, pues al ¿Quién, final... como decía Sor Juana Inés de la Cruz en aquel poema, ¿quién tiene más culpa? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? Sí, ¿No? bueno, ¿No os acordáis de aquello? Hombres necios que Hombre, acusáis a la sí. mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Pues luego decía que ¿quién más culpa tiene? El que peca por la paga o el que paga por pecar. Y yo aquí digo lo mismo. ¿Quién tiene más culpa? ¿El que engaña o el que se deja engañar? Bueno, pero yo creo que nadie se deja engañar, te engañan. Llega un momento en que te lo Te hacen engañan, no creer es que de te tal dejes engañar, manera... porque si te estás dejando engañar, Sí. entonces no te están engañando. Es una Claro. contradicción. Claro. Ya, pero es lo que decíamos, hay cosas muy burdas. Pero que ¿no? te quiero decir que si tú te estás dejando engañar, entonces el engaño no existe. Pero por esos intereses que decíamos antes, a veces tú tienes una ideología o tienes unos intereses concretos, te gusta más escuchar aquello que va a favor de lo que tú piensas y quieres que aquello que va en contra. Sí, sí. Entonces te dejas engañar de alguna manera, pero porque te interesa. La clave está en que muchas veces eres indeciso, no tienes unos conceptos tan claros. Criterio, siempre criterio. Claro, entonces al final lo que inciden es precisamente, van buscando esas personas La indecisas, vulnerabilidad. la vulnerabilidad. Esas personas indecisas son las que van a la caza de ellas. Bueno, pues vamos a ver qué le decían a Mariana esas otras personas que no están sentadas aquí y que ya pues abordan, no sé dónde, en la calle, en algún sitio. Mariana, adelante, a ver qué te dijeron y sobre esto de los bulos. Hola, tantos. Pues hemos salido a la calle a preguntar sobre bulos, si realmente han escuchado últimamente algún bulo. Y nos comentan que las redes sociales están llenas de bulos, sobre todo que circulan muchos por vía de YouTube, de Telegram, donde parece ser que estos youtubers que no tienen nada mejor que hacer que conseguir unos minutos de gloria y sobre todo unos poquitos de euros, difunden todo tipo de noticias aún sin contrastar. Les preguntábamos si recuerdan algún bulo último, reciente, que les suene, y nos hablaban del tema de la Dana de Valencia, donde hemos visto que incluso medios de comunicación importantes en un horario como ellos lo llaman de prime time, difundían sin temor al equívoco una cantidad de bulos y de mentiras que han sido demostrados tiempo después de que efectivamente eso no había ocurrido ni nunca ocurrió. Preguntamos por qué creen que es tan fácil caer en estos bulos y nos dicen que en parte por la desafección que tenemos a todo, a medios de comunicación, a políticos, a todo, que nos resulta mucho más fácil creer algo que está más en consonancia de ese malestar que sentimos que algo que no lo esté. O sea que por una parte somos nosotros mismos los que contribuimos a que nos engañen de estas maneras. Y les preguntamos una cosa,
¿qué interés hay en esta difusión de bulos? Y nos cuentan que por una parte, bueno, pues que estos youtubers, estos influencers consiguen cantidades de dinero importantes, bueno, pues por difundir este tipo de historias, pero también nos hablan de maniobras políticas que beneficien a una parte del espectro político. Así es que nada, yo os dejo hasta el siguiente programa. Cuidadito con los bulos. Gracias, Marian, un abrazo. Sí, aquí tenemos cuidadito con los bulos, no vayas a pensar que nos creemos todo. Lo que le decía a la gente iba más o menos en la línea de lo que pensábamos por aquí, ¿verdad? Sí. O sea, que todos, y al final pues hablan de que si grupos políticos, de que si no sé qué, y terminamos engañados. Con lo cual, lo que estamos aquí un poco sacando a colación, y es que nos gusta más lo que dicen unos que lo que dicen otros, aunque sea uno mentira y otro menos mentira, y cada uno cree lo que quiere creer, Victoria. Pero que cuando te dejas engañar no estás siendo engañado. Yo eso lo tengo muy claro. Porque si yo me estoy dejando, es que acepto, consiento, no me están engañando. Otra cosa es lo que hablamos. Claro. Para mí sea más cómodo dejarme llevar. Esto es como cuando en un partido de fútbol ¿es penalti o no es penalti? O más si es tu interesante. equipo el que lo está cometiendo, dices no es penalti. Si es el equipo... Y esto siempre se pone como ejemplo. Y te pueden poner la imagen por adelante, por atrás, por derechas, por... No, yo no lo veo. ¿Más cómodo o más, Sí. más cómodo o más interesado, Victoria? Bueno, mientras no te afecte personalmente te va a dar igual. Porque al final muchas veces estas cosas no te atañen. Entonces, bueno, me lo creo y ya está. Ahora, cuando ya te afecta a ti, a lo mejor ahí es donde ya tú investigas y miras a ver, ¿no? Si no te atañen, lo más lógico sería pues ni creer ni no creer, que no te importe Ya. que pases, no creer y compartir, porque además Carmen decía que enseguida se comparte todo. O sea, tú ves una cosa que te resulta un poco morbosilla, no te paras a pensar si puede ser verdad o no, vas y la compartes. No. La compartes, Yo, mira, está no. lleno internet de, no sé si son bulos o no son bulos, yo pienso que pueden ser bulos, sobre la reina, doña Leticia, y un posible hacer. Está lleno y se comparte, y se vuelve a compartir, y se vuelve a compartir, y corre por internet. Yo no sé si lo habéis visto, pero está llenísimo. Yo eso no lo tengo visto. Lo que sí hace mucho tiempo que llevo escuchando lo de el ángel del Señor renunció a María y concibió por vibración del Espíritu Santo. Nos dejó sin palabras el señor Norberto. Es el bulo. Es el bulo. Bueno, Es el bulo. Bueno, es un bulo para ti. Claro, Es pero- una- es que es un pero bulo. hay mucha gente Pero Merche, tú lo acabas de decir. que no, Hay para gente que que no le es un inter- bulo. Claro, y entonces Pero es que es le- un bulo eso. le interesa Claro, creer. hay una pregunta que hacía María, y era que por qué ese interés en difundir esos bulos. Y la gente, curiosamente, le responde que mucho por maniobras políticas. Es que es en el terreno de la política donde más bulos se suelen ver, ¿pensáis? Porque es curioso que la gente diga eso, ¿no? Porque en las redes también se ven bulos de otro tipo. Yo creo que últimamente lo estamos viviendo, desgraciadamente, no solo en España, sino en otros países, que eso es lo que predomina. Las campañas políticas son bestiales. Antes era difundir el programa y ahora se va haciendo todo lo contrario, ¿no? A ver quién hace más bulos y quién hace la campaña por detrás, ¿no? Y tenemos experiencia de políticos que se les ha votado y gracias exclusivamente a que han emitido bulos y Sí, conscientes de que se sabe que son en la gran mayoría de las cosas que afirman que no son ciertas, ¿no? Pero no solo en los políticos más importantes, ¿no? También No. en sitios pequeños, en ayuntamientos, en comunidades autónomas, en todos. Y es una pena, ¿no? Porque tendrían que dar ejemplos de estas personas. Yo desconozco, por ejemplo, a nivel local, posiblemente sea porque estoy un poco fuera del mundo y me entero más del aspecto global o de Sí, las no, cosas no, así. yo te contaría algunos, pero concretos. Sí, de todas formas, a mí me parece muy mal que se utilicen para desprestigiar lo contrario y no utilicen alguna treta para poner en valor su calidad. Eso es algo que me parece asqueroso directamente. Como la anécdota que contaba, o el bulo que contaba Carmen, que fue por adquirir un poder, ¿no? Efectivamente. Sí, En el siglo VIII ya. El siglo O sea VIII, que- para que viera Yo que creo- tenía yo- prestigio. Yo creo que lo llevamos en los genes ya, esto de los bulos, porque Pero si tú te pones a ver en la historia de España mismamente,
en la época en la que se produjo más o menos la unificación de España, vencedores, para convencer, muchas de las cosas que se basaron fue en bulos. Es así. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cómo podemos identificar los bulos? Bueno, Carmen decía que hay empresas. Yo he hecho unas notitas, porque claro, siempre hay que contrastar mucho las noticias, nunca puedes decir algo que lo hayas obtenido de una sola fuente, ¿no? Hay que consensuar muchas fuentes. Ustedes ven una noticia en internet, les extraña, que la notan rara, y lo que tienen que hacer es mirar muchas más, comparar, contrastar, ver si todos cuentan lo mismo y con los mismos detalles. Una fuente fiable siempre va firmada por el autor, por el que cuenta esa cosa. Cuando son bulos no suelen venir firmados, a veces vienen sin fecha para que corra el bulo y a lo mejor se hace hoy y sigue dentro de 2 años leyéndose y la gente cree que ocurre en aquel momento. Estas son algunas de las cosas. Y luego cuando alguien habla de algo, cuenta algo, cita la fuente de donde lo sacó. Es decir, para ser creíble, si yo ahora comparto en internet algo que leí, tengo que poner escrito por tal, o lo cogí en tal diario, o lo cogí en tal cosa. Pero si algo viene sin esos datos, probablemente fue que lo escribió alguien y no lo vio en ningún lado. Esto puede ser unas pistas para detectar algún bulo. Y luego es conveniente también reparar en el formato del escrito, porque a veces hay titulares pues como muy sensacionalistas y luego en el cuerpo de la noticia la cosa no es así y a veces nos fiamos solo por un titular y ya no leemos la noticia. Bueno, ahora ya no te la dejan leer la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque pinchas en el enlace y te dice, tiene usted que bueno, sí, con los cookies. Es que vamos a ver. No, los cookies. No. O la suscripción. Hay algunos que no, pero bueno. Ahora ya no se Luego, puede a leer. veces también esas noticias están muy mal redactadas. Un gabinete de prensa va a poner algo siempre bien redactado. Si ven que alguna de estas cosas en algo que ustedes están leyendo ocurre, es que asegúrense, porque probablemente están leyendo algo que no es verdad. Y luego hay empresas que detectan los bulos, sobre todo empresas periodísticas. Incluso Google sacó también algo para poder detectar los bulos. Les pondremos aquí la dirección, unos vídeos interesantísimos que les explican todo esto sobre los bulos y cómo detectarlos. Así la ponemos aquí subtitulada. Pues eso, que existen sitios web que nos informan sobre cómo detectar bulos. Si somos gente de esa, como se decía aquí, que es que nos interesa creernos lo que dice uno, lo que dice otro, evidentemente no vamos a recurrir a estos métodos, ¿verdad que no? Así que bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero por favor, cuando hay un bulo no lo compartan. No lo compartan porque están haciendo mucho daño. Seamos críticos. Sí, Seamos críticos con las informaciones. Decimos algo cada uno para terminar sobre esto y nos despedimos. José Ángel. Bueno, debemos de ser críticos, pero el problema está que luchamos con los tiempos, la tecnología, las costumbres, la rapidez. Ahora ya no leemos las cosas, muchas veces son visuales, esa frase sensacionalista de compartir cosas que ni la has leído, ¿no? O sea, simplemente por el título, simplemente a lo mejor por la imagen que pone o por el vídeo que está y a veces pues no es cierto, ¿no? Y tenemos poca paciencia, cada día menos. Cada día menos. Sí. La rapidez, y eso perjudica mucho y favorece los bulos. Yo pienso que los bulos van a seguir siendo, han sido tan antiguos como la propia humanidad y seguirán siendo como la humanidad. Siempre van a haber bulos. Siempre los habrá, lo que pasa que el problema es con la rapidez y el alcance tan grande que se difunde ahora. Claro, gracias a ese medio tan importante y poderoso, esa herramienta que es Internet. ¿Norberto? No, es así. Yo lo decía antes, ante los bulos poco se puede hacer, lo único, pues algo que tú comentabas, contrastar la información, ver las fuentes y sobre todo ser críticos con todo lo que nos cuentan, porque sabemos que los bulos existen, entonces hay que ser crítico con ellos. Y yo creo que hay que formarse como todo, ¿no? Son este tipo de medios y de herramientas nos han pasado por la izquierda y por la derecha y nos han adelantado y no estamos, por lo menos los hay tantos, ¿no? A lo mejor preparados para detectar estas cosas. Yo creo que la gente más joven sí es capaz de discriminarlo más. Otra cosa es que se paren o que lo quieran hacer o no, problema de ellos.
Pero yo creo que nosotros eso nos ha pillado todo esto, este mundo tecnológico, con tal velocidad que va, que es difícil, ¿no? Y hay que formarse. No me parece a mí que los jóvenes discriminen más. Solo tienes que meterte que tiene capacidad de hacerlo, no digo que lo haga, pero bueno, son jóvenes, la gente lo sabe y deciden creerles o no, eso ya es cosa de ellos. Bueno, eso ya es cosa de ellos. Lo que pasa es que a nosotros esto nos pilla de tal manera que tú, antes lo que decía la televisión, nosotros nos lo creíamos. Todo lo que decía la televisión. Ahora ya no. Ahora ya lo ponemos en tela de juicio. Gracias a todo este avance que hubo, que tenemos más cosas para contrastar. Pues hay que creer menos. Porque antes solo había una televisión y te contaban aquello y se acababa. Y ya está. Pero ahora no, ahora afortunadamente tenemos muchas fuentes de información muy diversas y podemos buscar ahí. Afortunadamente y desgraciadamente, porque hay más desinformación que información. Y yo vuelvo a decir, los medios de comunicación serios, bueno, pueden tener una línea editorial u otra. Pero bulos, lo que se dice bulos, es muy difícil que un medio de comunicación oficial los haga, pero en Internet sí. En Internet no hay control. Por eso digo que los de Taitantos tenemos ya un recorrido por la vida suficiente, y ese recorrido debiera significar un arma poderosa contra el engaño, contra la mentira, para que no nos dejemos engañar. Pero sucumbimos ante noticias de todo tipo, y yo defiendo a los medios de comunicación tradicionales, a los de siempre, porque en una redacción un bulo a la larga trae consecuencias, en Internet no, y nos dedicamos a compartir todo, echamos mucho tiempo en compartir, no hay más que ver Facebook, ver Instagram, ver todas estas redes, lo que se comparte, no lo comparten los medios de comunicación oficiales. Y compartimos lo de cualquiera. Tampoco discriminamos, que aquí se habla de discriminar, y hacemos mucho caso a ese medio tan poderoso y tan peligroso que es Internet. No creamos todo lo que escuchamos ni lo que vemos. Hasta la semana que viene.